Bueno, mi gente, y aquí estamos en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, en Ponce, y hoy es un día especial, y mucho más especial porque no tenemos uno, tenemos dos, tres arqueólogos para el tema de hoy, donde vamos a profundizar en la cultura ancestral, el hallazgo, vamos a poder dar mucho más detalles sobre la educación, el estudio de la arqueología y mucho más. Y conmigo hoy se encuentra Fernando Vargas, Alejandro Ortiz y Juan Torres. El contenido promete un montón en que vamos a poder hoy llevar un mensaje, vamos a poder dialogar, una conversación totalmente abierta para poder seguir aprendiendo, ¿verdad?, sobre nuestra cultura ancestral. Juan Torres, me encantaría que, ¿verdad?, pudieras hablarnos un poquito sobre la arqueología para todas las personas, ¿verdad?, que están en su casa. ¿Qué es la arqueología? Pues la arqueología es una de las ramas de las ciencias sociales, la cual, ya se está despegando debido pues, a la incorporación de otros campos, pero se encarga en el estudio del material cultural de sociedades y culturas pasadas, también de sus estructuras y su interacción con el medio ambiente y con otras sociedades. También la arqueología dentro de en Puerto Rico específicamente se va en dos fases. Está la arqueología prehistórica y está la arqueología histórica, que la prehistórica se trata de las sociedades que vivieron antes de que llegaran los europeos, y la histórica, pues, lo que viene luego de los europeos, ¿no? Es una ciencia para mí sumamente fascinante, y como dijo el compañero Juan, sí se encarga de estudiar los restos materiales de las sociedades antiguas, ¿no? Las sociedades que ya no existen. Y es fascinante para mí porque a veces es como convertirnos en un niño y ver las cosas con inocencia, ¿no?, sin malicia, para poder interpretar, no a ciencia cierta, porque la arqueología no es una ciencia exacta, pero es bien subjetiva, ¿no? Entonces se presta para muchas interpretaciones dentro de una sola posible explicación que puede tener las cosas. O sea, es muy interesante para mí. Quería mencionar que nosotros como arqueólogos nos encargamos de transcribir esa historia a través de los restos materiales que recuperamos en la capa terrestre. Nosotros hacemos interpretaciones y utilizamos otras ciencias auxiliares para complementar esa interpretación que le vamos a dar a la historia, que forma parte de nuestro libro como sociedad. El principio de la vida, ¿verdad?, en la historia se siente como si toma parte solamente, ¿verdad?, en Europa. Cuando hablamos de historia, siempre lo que escuchamos, ¿verdad?, son cuando estas personas vinieron a navegar acá, a las Américas, pero nunca hay una narrativa, ¿verdad?, no se ha contado cómo nuestros ancestros llegan aquí, cómo llegan a Boriquén, cómo llegan a toda esta área aquí, literalmente. Juan, si nos pudieras contar un poquito más en detalle. Pues mira, yo sí, hay diferentes teorías, pero la parte primordial es que nunca se le ha dado atención a la historia oral de estos pueblos, ¿ok? Porque ellos tienen el primer source de cómo ellos llegaron. Y es súper interesante porque cada grupo de las Américas tiene su historia y que algunas veces de estos patrones, de estas historias, concuerdan en ciertos puntos. Y ahora mismo, con la aportación del estudio de la genética y de la misma arqueología, pues se abre un nuevo capítulo y ya esas historias están saliendo a reducir. Y del origen de toda nuestra gente, ¿desde dónde sale? Ahora mismo hay estudios de las distintas migraciones. Está, por ejemplo, el Sea Kelp Highway, en la cual pues estos grupos, en vez de pasar por Beringia, lo que hicieron fue que siguieron por la costa norte hasta por la costa oeste del Pacífico, y en distintos puntos de las Américas en la parte occidental fue que entraron, mientras que después, luego de un periodo de deshielo, que se abre el corredor de Beringia, es que entran los otros grupos. Y toda esa gente pues fue adaptándose y creando grupos y sociedades en las Américas. O sea, es una historia interesantísima, fascinante, en la cual ahora mismo ese capítulo es que se está empezando a leer y a conocer. La historia es una construida por narrativa, la ciencia, ¿verdad?, los estudios científicos, y a la misma vez brindan un impacto social, un impacto, ¿verdad?, que puede darle a las personas una identidad, puede representar, ¿verdad?, ese sentimiento de pertenecer.
¿Cómo piensas, verdad, que esto afectará a las próximas generaciones en cuanto al Departamento de Educación, casi eliminando por completo el currículo de la historia? Estamos hablando de, ¿verdad?, de la historia de nuestros ancestros. ¿Cómo esto impactará a las próximas generaciones? Tremenda pregunta, yo sí. Para empezar, tenemos que coger la historia y verla desde un punto de vista no como se ha escrito anteriormente, que es desde el punto de vista del colonizador y una visión eurocentrista. Tenemos que ir cambiando esa perspectiva y verlo desde una manera más limpia, sin prejuicios. Y no podemos estar juzgando también desde el pasado, juzgándolo con el presente. Y hoy en día vemos el sistema de educación cómo ha querido eliminar básicamente las clases de historia, cómo ha querido borrar la narrativa de nuestros ancestros. Pero pienso que Juan puede abundar un poquito más sobre el asunto en cuanto a la historia. Pues mira, yo sí. Es para mí como una parte de una agenda. Bueno, mi gente, y quería dejarles saber, ¿verdad?, como parte de mi responsabilidad como fundador, ¿verdad?, de Beyond Club. Recientemente tenemos, ¿verdad?, una colaboración con 3 food trucks, 3 restaurantes en Cagua. Uno, ¿verdad?, se llama Satay. Ellos, ¿verdad?, están en la área de la cocina asiática. Las Caras Lindas, que es básicamente lo puertorro de aquí. Y Wood Donuts, que son, ¿verdad?, un negocio local. Los 3 son negocios locales. Ellos se dedican, ¿verdad?, a hacer donuts con todos esos sabores y todas esas cositas que a nosotros nos encantan. Esta colaboración básicamente trata, ¿verdad?, de que las personas puedan ir a los establecimientos, consumir, ¿verdad?, su comida favorita y a la misma vez conseguir un flash drive. En este flash drive básicamente es donde las personas conectan, ¿verdad?, este USB para conseguir, ¿verdad?, para grabar información. Adentro van a ver unos premios. El motivo, ¿verdad?, de todo esto es que las personas vayan a consumir local, vayan a ¿verdad?, su comida favorita y también se lleven un regalito de parte, ¿verdad?, de la comunidad. Vamos a estar regalando accesos a eventos culturales y también vamos a estar regalando algunos artes. La cantidad es limitada. Y es una agenda porque la cuestión es que la historia es la parte medular que nos ancla a nuestro país y a nuestro origen como pueblo. ¿Y qué pasa? Cuando tú conoces tu origen y tú aprecias tu país y tus recursos, pues tú tienes un cierto sentido de pertenencia. ¿Y qué pasa? Cuando tú coges y cortas esa conexión, tú le creas al ciudadano, al boricua de aquí, un ser, ¿sabes?, lo despegas, le arrancas ese sentido de pertenencia y lo que le creas es una apatía. Y esta agenda pues necesita esa apatía para poder seguir con su proceso, en la cual tal vez responda con otras agendas, tal vez sean económicas, políticas, y que literalmente ahora mismo pues nos estamos viendo en los medios. O sea, literalmente ahora mismo tú le puedes preguntar al niño qué es aquel árbol que está ahí. Yo te puedo decir que es un úcar, pero ahora mismo un niño no te sabe eso. O sea, y es la parte en la cual tanto la historia como la arqueología y las otras ciencias tienen que formar una parte primordial, y es la parte primordial en la cual tiene que estar en las escuelas. El currículo de historia tiene que quedarse y tiene que actualizarse. Viendo por la pregunta, ¿verdad?, ¿qué impacto tendría que saquen o retiren estos programas que son tan importantes del currículo de educación? Generaría un problema y perpetuaría el problema de identidad que tenemos los puertorriqueños ahora mismo. Si no tenemos identidad, si no tenemos este sentido de nación o de unidad como pueblo, estaríamos siempre a esa misma apatía, estaríamos rechazando nuestra historia por estos mismos discursos en la manera en que se narra la historia, ¿no? Son colonizadores, que si la esclavitud, muchos conceptos y muchos aspectos que son fuertes dentro de nuestra historia como país. Y esa misma apatía se demuestra en esa manera en que se narra la historia. No puedo sentirme orgulloso de ser descendiente de esclavos porque eso estaba mal, que sí, qué sé yo.
Pero es importante porque eso pasó, no tenemos culpa de lo que pasó porque eran procesos históricos y sociales dentro de un periodo en el que no había la misma conciencia que tenemos ahora. La manera en que vemos el pasado está siendo lamentablemente juzgada desde el presente. Y ese discurso es lo que propicia también ese problema de identidad. Esa es mi opinión. La búsqueda y los hallazgos es algo que no se ha expuesto mucho. Por ejemplo, México. Y esto, ¿verdad? Es mi percepción, ¿verdad? De lo que yo veo acá. Yo no sé, ¿verdad? Si hay organizaciones en México que se encargan, ¿verdad? De proteger y preservar la cultura ancestral porque le tienen un amor genuino a lo ancestral. O si, ¿verdad? Las organizaciones lo que les interesa es el impacto económico que estas pueden generar. ¿Verdad? Por lo que yo tengo visto y personas, ¿verdad? Con las que he convivido, que vienen de México, son personas que tienen bien claro lo que es su cultura, lo representan. Podrías ir en un crucero, podrías ir viajando en avión, lo que sea, te vas a dar cuenta que lo tienen bien presente en su lugar, tienen espacios incluso que donde pueden enseñar toda esta historia, ¿verdad? Ancestral. Se ve que se promueve mucho. El poder exponer mucho más la cultura no tan solo ayuda, ¿verdad?, a ese sentido de identidad, pero también puede representar una buena inyección económica a cualquier país y en especial Puerto Rico, que es, ¿verdad?, un terreno donde hay mucha historia en los suelos y yo entiendo que nosotros podemos exponer mucho de toda esta historia a la gente y indirectamente poder crear un impacto, crear, ¿verdad?, trabajo, poder tener gente que puedan